Ay, sí, las traje para acá. Hola, pues aquí estamos, Sandibel, Yaneli y Ana Lucía, acompañantes psicosociales, ya con varios años de experiencia en el ámbito, sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil, de todos los procesos de cuidado comunitario, y en los que ofrecemos nuestra escucha, nuestra mirada, nuestra presencia para cuidar de quienes cuidan, ¿no? Para acompañar y sostener la defensa, la resistencia, la recreación, la transformación de la sociedad. Y pues estamos aquí convocando a personas que estén en esto mismo, que les gustaría estar en esto mismo, porque ahí nos tocó ser testigas del proceso de reflexión de Sandivel en su maestría de Educación para la Interculturalidad y Sustentabilidad en la Universidad Veracruzana. Y fue una fortuna pues acompañarle, leerle, saber de su proceso de reflexión como acompañante psicosocial, como parte de una organización que se reflexiona a sí misma y que y pues a nosotras, a Jan, a mí, nos conmovió, o sea, dijimos, sí, aquí hay varios puntos importantes y que está súper bueno que toda esa reflexión valiosísima que se genera en los procesos de maestría, en la academia, o en los espacios organizativos, pues también se compartan y aprovechar estas redes digitales para compartir y abrir la palabra, la reflexión, y ver a qué corazón se llega y qué se despierta y qué se puede seguir tejiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la situación. Y entonces les quiero compartir aquí, bueno, le paso la voz a Sandy. Cuéntanos, nos encantaría escuchar, Sandy, así puntos, tus puntos, así que más, pues que tú sientes así que son los que son valiosos para ti, ¿no? De este recorrido. Y bueno, pues adelante. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por convocarme e invitarme a compartir justamente como estas palabras que fuimos, palabras colectivas que fueron creándose justamente con mis compañeras de la organización y que ha sido muy importante que hayan quedado justamente escritas, ¿no? Para que no se nos vayan y justamente, y en ese sentido también para invitar y convocar a otras organizaciones, ¿no? A hacer estos ejercicios de escucha colectiva, de contactar de nuevo justamente con las cosas importantes. Y creo que esto ha sido este proceso de la maestría, ¿no? O sea, hacer como un trabajo vivo con organizaciones vivas y de eso se ha tratado mucho como este proceso. Y también estoy muy encantada de compartir como estas claves con otras organizaciones para que encuentren y se sumen a hacer sus claves para sí mismas, ¿no? Y bueno, eso ha sido como muy importante para este proceso, como dar cuenta de las necesidades, de los movimientos como políticos, éticos, que justamente hacen como que las fuerzas civiles se junten para hacer procesos, ¿no? Y bueno, esta organización es una organización que toma como centro obviamente al enfoque psicosocial y en ese sentido, pues se construye como este proceso, ¿no? O sea, teniendo como centro al enfoque psicosocial. Y bueno, nosotras en el camino de un año de trabajo, de diálogos que íbamos haciendo, normalmente eran cada 15 días o cada mes, dependiendo un poco las agendas del mismo trabajo que se hace dentro de la organización.
pusimos 5 claves, bueno, sí fueron como 8, pero creo que las que son como el centro son 5. Y, y las anotamos para que no las olvidemos y para volver a ellas, para hacerle nuevamente preguntas. Y creo que por eso se hacen importante como estas conclusiones que yo las nombré como claves para no concluir, porque eh, queríamos o queremos hacer la organización como que retome justamente como estas claves pues para seguir reflexionando, ¿no? Que es un trabajo al final que no se termina. Y bueno, entre las cosas que me gustaría mencionar antes de empezar es que la organización acompaña psicosocialmente a defensoras de derechos humanos, defensoras o defensores de territorio y de la tierra, y a periodistas y a otras organizaciones que se dedican a acompañar a estas personas, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues también por esto es que se hace importante justamente como lo que fuimos encontrando, ¿no? Y bueno, entre las claves que encontramos, es que, bueno, en primer lugar, partiendo del enfoque psicosocial, es que nos dimos cuenta de que teníamos que seguir haciendo enfoque psicosocial, o esa es como una de las principales como claves que nos dimos cuenta, pero que al mismo tiempo que teníamos que seguir haciendo acompañamiento psicosocial, teníamos que seguirle haciendo preguntas al mismo acompañamiento psicosocial, ¿no? Es decir, tratar de seguirle haciendo preguntas es mantenerlo vivo, y manteniendo vivo significa también, pues, preguntarle cosas críticas, ¿no? Es decir, ¿dónde está la voz de las mujeres? ¿Dónde está en esta concepción o en esta, digamos, teorización que hay del enfoque psicosocial? ¿En dónde queda esta idea de, bueno, que es más bien como algo mucho más profundo esta separación que se hace justamente de la tierra, la naturaleza y todo lo humano y lo no humano, y obviamente las personas, ¿no? Y en donde, sobre todo en nosotras que acompañamos comunidades, ¿dónde está esta otra parte que las comunidades lo tienen, que tiene que ver con este sentir de la lluvia, ¿no? De hacer rituales en la montaña, de pedirle permiso al bosque, o sea, ¿dónde queda toda esa otra mirada, ¿no? Que el enfoque psicosocial, pues, centrándose mucho en, pues, en esta forma de los movimientos sociales, deja muchas cosas fuera, ¿no? Y digamos, bueno, pues de ahí nace, y justamente le hace falta como pues, seguirlo cuestionando y preguntando, y a mí me parece eh, que ya lo estamos haciendo, ¿no? Justamente cuando lo seguimos practicando y lo enfocamos específicamente y contextualmente en cada territorio. Entonces, bueno, esa fue una de las claves que encontramos. Otra de las claves que fue importante es cómo recurrir y retomar, justamente pensando en acuerpar o en que nuestro cuerpo está presente en los acompañamientos, fue que nos hacía mucho sentido como retomar ciertas claves y ciertas miradas que han retomado las mujeres, específicamente el feminismo comunitario y el feminismo o los feminismos del sur, ¿no? O estos feminismos a los que nosotras queríamos nombrar en esta categoría del sur, y que nos hacían mucho sentido porque justamente eh, pues le ponían un lugar, ¿no? A esos pensamientos o a esas formas en la que las mujeres en las comunidades
conceptualizan, bueno, no conceptual, o sea, como ellas no lo conceptualizan, sino lo viven, ¿no? Y como un poco para poder nombrar como eso y que todo ese pensamiento y esa forma de vivirlo es importante, creíamos, consideramos que era necesario como justamente poner en diálogo al enfoque psicosocial con estos feminismos, ¿no? Con los feminismos que veíamos que en realidad tenían como muy buen engranaje entre los dos pensares, ¿no? Y los dos enfoques. Entonces, bueno, esa fue otra de las claves que se hizo importante para los acompañamientos que hace Veredas, que justamente retoma mucho estas conceptualizaciones de espiritualidad, ¿no? Que tiene que ver con pedirle permiso al bosque, ir al río a hacer rituales, ¿no? Y así. Y con esta parte como mucho más espiritual que también tienen las comunidades. Bueno, nosotras lo ponemos el nombre de espiritual, pero en realidad, pues cada comunidad tiene su propia forma de conceptualizarlo, ¿no? Y la otra categoría que tenía que ver con el territorio y que también se hizo muy importante con estos feminismos más territoriales y con estas categorías de cuerpo-territorio, la cuerpa-territorio. Entonces, bueno, eso también se hizo pues muy importante y muy poderoso a la hora en la que nosotras también pensábamos en cómo acompañar a, específicamente, sobre todo a defensoras, ¿no? Y eso fue como muy importante también. Y bueno, ya un poco con respecto a los acompañamientos más puntuales que se hacían en veredas o que se hacen dentro de la organización, otra de las cosas que nos dimos cuenta es que hay como todo el tiempo hay como un ejercicio metacognitivo entre lo que practicamos hacia dentro de la organización y que al mismo tiempo se practica para las personas que se acompañan, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta en ese ejercicio de, bueno, nos estamos acompañando entre nosotras al hacer este ejercicio reflexivo que nos permite dar cuenta de cómo estamos, pero a la vez nos permite seguir haciendo ese acompañamiento, ¿no? Es decir, como que había un ejercicio muy interesante en ese hacer para adentro lo que queríamos también hacer para afuera. Y bueno, eso también nos dio como mucho piso sobre las dificultades y tensiones y sobre todo retos que hay en el acompañamiento psicosocial sobre querer defender y cuidar todo el tiempo, pasando sobre nuestra propia pues salud o nuestra propia cuerpo, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que al interior de la organización los cuidados en realidad no estaban presentes, ¿no? Y bueno, fueron como muchas reflexiones acerca de pues sobre todo de dos cosas. La primera fue de que era necesario para sentar las bases de la organización, como hacer todo este trabajo, ¿no? Porque también fue como muy importante honrar como ese trabajo de la primera etapa que se hizo en Veredas, ¿no? O sea, eh, que fue como justo como dejar sentado como las primeras puntualizaciones de la metodología, de cómo se iba a acompañar, de las cosas que eran importantes, de qué iba a ser desde el enfoque psicosocial. Entonces, todo este ejercicio que hizo que la organización estuviera muy desgastada fue necesario para poder llegar a ese otro momento en el que nos dimos cuenta, justamente teniendo los cuidados presentes, que necesitábamos también mirar cómo estaban las condiciones de cada una de nosotras, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de otra de las claves, que fue que para ese momento fue muy importante como la dimensión del afecto que nos teníamos entre nosotras, ¿no? Para poder sostener justamente como esos momentos eh, pues sí, como más complejos y de mucho trabajo, ¿no? Para sentar las bases y que al mismo tiempo
eso también fue lo que sostuvo y mantuvo como mucho tiempo a la organización, pero que en esas primeras etapas de las organizaciones de la sociedad civil que son jóvenes, es muy importante como ese momento, ¿no? De sostén entre, pues sí, que mediado y es mediado por el afecto. Sin embargo, también esa misma dimensión en algún momento tiene que cobrar ciertos límites, ¿no? Y empezar a poner también, pues, las cosas por escrito, ¿no? Justamente de cómo van a estar los horarios, pues ya pues, poner organización dentro de la misma, de esta misma, eh, pues sí, pues organización dentro de la misma organización, ¿no? O sea, sí era necesario como este momento de darnos cuenta de cómo el afecto se hace importante para sostenernos, pero a la vez también el afecto, y porque creemos que el afecto es importante, también poner límites al respecto de, pues sí, de cómo van a ser las formas del trabajo, ¿no? Y eso también fue como algo muy importante para nosotros. Y ay, voy a hacer una pausa ahora porque no sé si me están escuchando, ya se cortó mi internet. Sí, te escuchamos. Ah, súper. Vamos muy bien. Estamos muy picadas, están buenísimas. Ay, súper. Ay, perdón por la pausa, pero es que se me quedaron así congeladas en mi pantalla y yo dije, ay, creo que ya me voy a, No, nosotros te me voy vemos y a, oímos muy bien. ay, súper. Bueno, y bueno, siguiendo un poco con esto de la dimensión del afecto, pues sí nos dimos cuenta de que había que hacer mejoras no solamente en los cuidados de nosotras como trabajadoras dentro de esta organización, sino de las mismas condiciones que se estaban dando, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, de que había pues jornadas desiguales, como como largas también y bueno, justamente teníamos que poner límites al respecto. Y este, voy a ver mi acordeón que hice. A ver qué es lo que me falta. Siento que falta lo del del parte del reconocernos parte del mismo tejido. Ah, ¿será esa? Ah, sí, esa parte fue también muy importante. Y que tendría que ver justamente con lo que les mencionaba casi al principio, que esa clave fue como importante, sobre todo creo que fue un aprendizaje que se dio en la misma práctica, porque acompañábamos a defensoras y como en sus conversaciones, veíamos que ellas no se pensaban como en solitario, ¿no? Sino como siempre, como con toda su comunidad. Entonces, eso nos hacía como dar cuenta de que había un tejido justamente que la sostiene y que si ese tejido se rompía, ellas se volvían muy vulnerables, ¿no? Y nos dimos cuenta de eso era lo que le estaba pasando a la organización, justamente, ¿no? Que si nosotras nos seguíamos vulnerando con estas jornadas extenuantes, con estas dobles jornadas, porque también otra de las cosas importantes es que, bueno, pues ninguna vive de la organización tal cual, ¿no? Sino todas teníamos otros trabajos además. Y entonces, bueno, pues sí, como que nos dimos cuenta justamente de que necesitamos esos tejidos, ¿no? Esos tejidos y que son no solamente los que sostienen el trabajo, sino los que nos sostienen pues en estas otras características, digamos, que son los afectos, en lo espiritual, ¿no? En estas relaciones que se van dando justamente como en el territorio. Y otra de las cosas que también se hizo importante es que dentro de estos tejidos,
resonaba muchísimo hacerle justamente como esas preguntas al enfoque psicosocial, ¿no? Porque siento que en esa, bueno, eso sí es como un sentir como muy personal, como en esta idea de retomar al enfoque psicosocial, este enfoque que nació entre los 60, 70 y que estuvo como acompañando procesos de dictadura, ¿no? O sea, como las secuelas de todo esto, de desaparición forzada y así, o sea, como que sí sentía que se quedó mucho en esas ciencias sociales de eso, de ese momento, ¿no? Como esas que tenían que ser como, pues sí, objetivas, ¿no? Y nos Ah, dimos sí. cuenta de que Y de tenían un que ver estado, con, ¿verdad? De un y del, estado ajá, de bienestar de bienestar, exacto. que también persigue. Ujú, sí. Y bueno, en ese sentido, pues queríamos seguir preguntándonos en dónde quedaban como estas otras miradas como más que nos hacen sentido ahora, no solamente que tenían que ver con, con esto que les nombraba sobre dónde quedaron las mujeres, sino también dónde quedan las comunidades y sus propios pensares en esta, pues sí, como en esta práctica, ¿no? Y eso también se hizo importante de hacerle preguntas al enfoque psicosocial sobre su propia, como lo nombra Ana, de descolonizar, ¿no? También al enfoque psicosocial. Y esta, pues sí, como agradecer ese lugar de donde viene, pero que en este contexto que se hace mucho más complejo, en el que ya estamos eh, pues sí, haciéndonos otras preguntas, se hace creo que necesario como justamente también preguntarle esta, pues sí, esta visión como de dónde están los tejidos, estos tejidos que nos sostienen, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con los tejidos humanos, sino también con estos otros tejidos que están en el territorio, ¿no? La montaña, el río, eh, y bueno, como un poco en ese sentido también eso fue importante como nombrarlo, ¿no? Como nombrarlo y que se hizo a través de, pues, de hacer la práctica misma. Y ya. Creo que eso es lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, sí, también descubrimos en el camino eh, una, que pudimos hacer una metodología para acompañar justamente esos procesos, ¿no? Y eso también fue como muy importante. Y ya, Ujú. con eso cerraré. Es muy valioso esto que nos comparte Sandy, lo de la metodología, ¿no? Como la propia experiencia marca también los pasos para poder acompañar en estos procesos después de la reflexión. Y esta reflexión tan Ujú, potente, ¿no? De cómo vernos dentro de este trabajo que realizamos como acompañantes psicosociales, por un lado, como parte de este tejido territorial donde estamos, pero por otro lado, también como trabajadoras, ¿no? Como trabajadores, que eso también creo que es muy importante para entonces decir, ah, bueno, entonces la metodología ahora sí como posicionada con recursos, con riesgos, como con posibilidades de ejecución, es esta. Porque luego seguimos metodologías, pues con condiciones así muy exquisitas, ¿no? Y es de una, pues no, ¿verdad? Llegas así después de 12 horas de viaje y ahora facilítale, ¿no? Entonces, esas cosas creo que se tienen que adaptar y qué bueno que hay un documento ahí que se pudo compartir y que parte de estas voces colectivas, ¿no? Entonces, en este espacio donde estamos creando puentes psicosociales, ¿verdad? Pues estamos en construcción de estos puentes, ¿no? Y estos cuestionamientos que se le hace a lo psicosocial parten de este diálogo, de este entramado que estamos construyendo, tejiendo el presente con el pasado, ¿no? Tejiendo los feminismos de la teología de la liberación
con los feminismos decoloniales del sur, comunitarios, ¿no? Tejiendo con la idea de lo colectivo, pero también, o lo individual con lo colectivo, y también sin dejar de ver lo global y lo estructural que nos atraviesa los financiamientos, en la sociedad civil sobre todo, ¿no? La violencia tan horrenda que estamos viviendo, que es eh, avasalladora, ¿no? Está en todos lados, que permite entrar, salir, trasladarnos de un territorio a otro. Entonces, bueno, al final, creo, mira, nuestro horizonte es poner al centro la vida, ¿no? O sea, la vida en el centro, en este diálogo que hacen los cuidados, ¿no? Yo digo que develan, así como sorpresa, la vida está al centro, ¿no? Y esto es lo más valioso, no la productividad, no el dinero, ¿no? Esto es lo más valioso, es lo que se cuida. La vida no solo humana, como bien lo decía Sandy, sino la vida de todos los seres vivos, los seres vivos, pero también de lo no vivo que está ahí acompañando y sosteniendo lo vivo, ¿no? Entonces, y ya después entonces analizamos las jornadas, analizamos los afectos, ¿no? O sea, como que creo que nos das pistas bien importantes para aquellas personas que a lo mejor están iniciando su proceso psicosocial como acompañantes en este momento, psicólogas, psicólogos que van saliendo, ¿no? Y que se meten a organizaciones civiles, o quienes llevamos ya un rato en esto y que no hemos tenido tiempo de parar y poder reflexionar. Entonces, es muy, muy enriquecedor esto que nos cuentas, este puente que colocas el día de hoy, para analizar y sentir, pensar también cómo estamos colocándonos ahí. Muchas gracias, Sandy. No sé si Gracias. Ana Lu, tú quisieras decir algo, y si no, pues entonces agradecerles a todas y a todos las personas que nos escuchan, nos ven, nos sienten, por quedarse en este espacio, y vamos a seguir dialogando, vamos a seguir aquí construyendo puentes psicosociales. Que tengan un bonito día.